8 de la mañana. La verdad que el cielo está completamente nublado, pero una temperatura altamente agradable. Estamos arrancando Algo por Decir Televisión a través de la señal de Canal 5 Televisión y también a través de lo que es el portal más leído de la región, radiosudamericana.com, y seguimos a través de Sudamericana, la 100.5. Siempre los domingos nos tomamos este tiempito como para hablar exclusivamente sobre otros temas y con otro tipo de dinámica, y en particular con temas que quizás no formen parte del día a día, pero que tienen una trascendencia notable en nuestro contexto de sociedad que los toca vivir. En esta oportunidad voy a tener el gusto de hablar con Marta Álvarez, quien fue detenida dentro del centro de detención de Devoto, porque en los últimos días, el viernes, para ser más preciso, se ha presentado Nosotras en Libertad, en el marco del Día Internacional de la Memoria. Marta, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Este libro, ¿qué representa? Y bueno, nosotros, después de salir, las mujeres que estuvieron en Devoto, cuando se levanta Devoto, en el 83, creo, aunque quedaron todavía muchas compañeras detenidas, se plantean, es decir, indudablemente que Devoto centralizó todas las presas políticas del país. Ahí nos juntamos desde Jujuy hasta el sur, y con experiencias muy distintas, no solamente las que estuvimos presas ahí, sino también muchas que salieron al extranjero, que se les dio la salida, es decir, incluso muchas compañeras que no llegaron a centralizarse en Devoto, sí. Y que bueno, fueron, digamos, cuando salimos tantos años compartidos y con una experiencia diferente, diferente en el sentido que nosotros logramos la posibilidad de unificarnos dentro de Devoto, con propuestas con, qué sé yo, el economato compartido, por ejemplo. O sea que todo lo que recibíamos aporte de nuestras casas se distribuía, porque había personas que no tenían ni familia ni nada. Entonces teníamos una experiencia de unificación, planificación democrática, que fue realmente, no contaban las diferencias, porque habían compañeras de distintas experiencias, distintos sectores políticos y demás, pero que nos unificábamos en la forma de programar, de preparar, qué sé yo, desde hacer cursos, es decir, no nos alcanzaban las horas del día para tener actividad diferentes, propuestas para cada una de las compañeras, políticas generalizadas. Todo eso venciendo el aislamiento que genera el presidio y la incomunicación que favorece. Entonces nos pareció que era importante transmitir lo que había sido esa detención generalizada de las mujeres, cómo habíamos resuelto este lugar de convocarnos y compartir más allá de las diferencias. Eso salió el primer libro, que fue Nosotras las presas políticas. Después de eso, bueno, seguimos en contacto con unas y otras, y se hizo un encuentro en el Bauen, creo que en el 17, 18, que era más bien de encuentro, de festejos, de reconocimientos, de poder contarnos qué había sido de la vida de cada una. Y bueno, después empezó a salir esta idea con el tema de la pandemia y demás. Sí. Empezó a salir la idea de poder contar qué había sido Nosotras en Libertad. Cómo pudimos sortear las situaciones que implicaban, y en las distintas situaciones de cada una, cómo nos insertamos, cuáles fueron las dificultades y cómo son las gratificaciones. Y especialmente lo que nos movía era un poco esto de poder compartir la posibilidad de tolerar las diferencias, de buscar los centros de interés compartido, desde el afecto, de poder escucharnos, de enriquecernos unas con las experiencias de otras. Y pensamos que eso
era bueno que los que habíamos compartido expresar en un libro un poco parte de esas experiencias. Materializarlo a través de la letra. Exacto. Y la escritura. Exacto. Marta, usted fue en particular detenida en la última dictadura militar por unas condiciones netamente políticas. Sí. Y ese reencuentro y este libro reúne ese tipo de experiencias. Prácticamente han pasado 30 años, recién lo decía bien, tuvimos la libertad en el año 83, 29 años atrás. ¿Qué piensa después de 30 años? Y pienso que esos 30 años, si bien han sido muy dolorosos, también han sido muy enriquecedores, ¿no? Porque en mi caso en particular, yo no conocía la capacidad de solidaridad de la gente, de las personas, de la posibilidad de especialmente acá en Corrientes, ¿no? Porque yo soy cordobesa, pero me casé y vine a vivir acá, y por lo tanto no tenía familia acá. Y, digamos, yo salí, no estuve mucho tiempo detenida, y salir era encontrarme sin familia, sin nada, y tenía 4 hijas chiquitas. Por lo tanto, fue una experiencia particular que me puso en contacto con la solidaridad de la gente. Gente que por ahí no tenía nada que ver en política ni nada de eso, pero que nos conocía y se solidarizaba en el sentido de poder dar contención. Los colegas, la gente con los que habíamos estudiado juntos, es decir, este lugar de inclusión frente a todo lo que era guarda que es subversiva, digamos, claro. Eso de abrir las casas, de poder compartir, de poder, es decir, para mí fue muy, y en todos los sectores sociales, porque no es solamente la gente con la que compartimos, qué sé yo, donde hemos trabajado en barrios y demás, sino de distintos sectores sociales, que realmente para mí fue algo muy, muy grato. Gente muy humilde que por ahí venía y se acercaba para ver si yo no necesitaba algo. Claro. Cosas así que no esperé, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la sociedad? ¿Qué cambió en todo? Digo, la vida. ¿Qué cambió en 30 años? Y bueno, una de las cosas grandes que cambiaron fue todo lo que se llama la transmodernidad, podríamos decir, o la posmodernidad, que indudablemente afecta a nivel mundial, ¿no? No es decir, ¿qué cambió? Las formas de relación, el internet, la posibilidad de la virtualidad como forma de relación, es decir, todo lo que implicó el paso, digamos, de la producción en serie a todo lo que fue la concepción del toyotismo, de las formas de relación diferente, y digamos, indudablemente, qué sé yo me crié con las muñecas, las muñecas gordas, peponas, ¿no? Claro. No con las Barbie, con las historias, es decir, ¿qué implicó el mercado de consumo a nivel mundial? Estas cuestiones que fue desdibujando parte de las particularidades provinciales, nacionales, regionales, para universalizarse desde el mercado. Estamos hablando con Marta Álvarez, quien fue detenida durante el último proceso militar y participa de este libro Nosotras en Libertad. De aquella época a ahora, ¿somos mejores o somos distintos? Creo que hay muchas, no podría ponerlo en mejores o peores, ¿no? Lo que creo es que no estamos aprovechando, desde mi perspectiva, por supuesto, pero me parece que no estamos aprovechando la capacidad de encontrarnos con el otro, de poder dirimir las diferencias, de escucharnos.
Claro. Porque si hay algo mejor que puede surgir de la sociedad es con el aporte de todos. Esto no tiene que ver con un líder, digamos, sino con la participación, con lo que puede aportar cada uno. Esta relación, porque de alguna manera está un poco en crisis el sistema democrático, porque estamos viendo que estamos más allá de los partidos políticos, pero estamos en una traba grande, es decir, cómo poder resolverlos, y eso no está en la cabeza de uno. Es decir, tenemos que juntarnos todos para pensar y aportar en cómo podemos en cada uno de los sectores ir aportando lo que fue nuestra experiencia, escuchar las experiencias de los otros. ¿Y podemos hacerlo o nos gana el individualismo? Y bueno, yo confío profundamente en la capacidad de hacerlo, en las personas, ¿no? En decir, si hay algo que tiene sentido en esta publicación de nuestras experiencias, es poder decir, bueno, no es ponernos como ejemplo, pero sí como testimonio de las cosas que se pueden hacer, de cómo se pueden cambiar las situaciones. Pero tiene que ver con escucharnos, con poder construir nuevas alternativas, tener espacios. Porque a veces esto que se habla mucho de estos quiebres, de esta sociedad dividida, ¿qué nos divide? Boca River, ¿qué nos divide? Posiciones afectivas antagónicas, cuando en realidad por ahí pensamos y queremos parte de las mismas cosas, ¿no? La famosa grieta. Exacto. Pero siempre hubo una denominada grieta, porque siempre hubo, desde el inicio de nuestra sociedad argentina, siempre hubo una diferencia entre uno y otro sector, pero en el fondo uno miraba y decía, bueno, pero había un interés o había ciertas cosas que no llegaba a la grieta. Ahora la grieta llegó a todo. Esa es una de las cosas más difíciles de sortear ahora. Realmente el tema por eso digo que nos escuchemos, porque si yo puedo tener una mirada, hay otras miradas que enriquecen, hay otras miradas que permiten resolver a lo mejor algo que no resuelvo, pero si yo me fijo en las diferencias, polarizo, no dejo de lado las riquezas que puede darme la relación con el otro. Pero, a ver, pero también la sociedad busca enriquecerse o busca tener la razón, no importa el costo. Ese es el tema más crucial que tenemos que sortear, que es la cuestión del poder. Es decir, yo puedo, yo quiero, yo pienso, yo tengo esta centralización que genera o juntarme con los iguales, con los que piensan igual, y todas las cuestiones así de polarizar. No, las diferenciaciones no se dan. Ahora, poder, uno puede pensar muchas veces en cuestiones de cargos públicos, de poder económico o de cuestiones individuales, porque si es de poder, yo puedo decir, usted es una demostración de que alguien puede, después de lo que pasó, de lo que le tocó sufrir en el último proceso militar, y hoy está acá, impecable. 30 años después, usted pudo. ¿Cómo se hace? Y bueno, por eso decía la importancia de la solidaridad, de las relaciones. Es decir, yo creo, pienso y sostengo muchas cosas, pero de lo que yo pensaba hace, 30, 40 años, he cambiado muchas posiciones, donde estos lugares donde yo tengo la razón, el poder, porque el poder se juega en distintas dimensiones. Sí. Y indudablemente que una de las cuestiones más difíciles es poder plantear la construcción del poder como algo compartido. Si lo vemos, a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Con esta guerra, claro, y todo esto que pasa. Es decir, ¿quién ejerce el poder? Porque los que dan la vida son los ucranianos, son los rusos, es el pueblo que tiene que dar la vida. ¿Y quiénes deciden esto? El poder. Porque si bien Putin
claro, se posiciona, el otro también se posiciona, decidió confrontar. ¿Y a quién le consultó? ¿Al pueblo? Putin, ¿a quién consultó? ¿Al pueblo? No, deciden desde un lugar de poder que compromete la vida de todos. Elma Ruiz Díaz recién la entrevistaba y es la mamá de Gavino, un soldado correntino que murió en Malvinas. Ella decía, yo perdoné. Que vengan a contarme, a mí me hace muy bien. Habló maravillas cuando otros dicen que está recibiendo al enemigo. Pero Elma, ¿quién le puede cuestionar algo? Y voy al hecho del cambio. En lo personal, ¿qué es lo que más cambió, Marta? Y yo creo que esa experiencia, justamente como esto que mencionaba de esta mamá que perdió su hijo, nosotros perdimos muchas cosas, muchas ilusiones también, porque pensábamos y soñábamos con cuestiones que no articulábamos todavía cómo se puede construir eso que queríamos. Entonces, hay situaciones que permiten, hemos aprendido acerca de cómo se puede ir transformando las cuestiones. No tenemos la verdad, eso tiene que seguir profundizando. Es necesario que todos empecemos a reflexionar. Que esta mamá no tenga resentimientos es muy importante, porque realmente, así como decidieron la guerra de las Malvinas por intereses particulares, un gobierno que estaba ahí con ejercicio de poder, lo mismo, esto de no poder someter a reflexión las situaciones que se dan, qué tenemos que hacer en conjunto, da la impresión que uno tiene la razón, el poder, y además tiene el poder que constitucionalmente le permiten. Claro. Pero el poder real, ¿dónde está el poder real? Recién me contaba también que, bueno, el proceso que usted transitó y que tenía 4 hijas chicas. Sí. ¿Qué pasó después cuando fueron creciendo y usted las miraba? Y bueno, ¿qué pasaba por la cabeza? Digo, porque con todo lo que le tocó vivir a usted, decir, mis hijas pueden participar de lo mismo o pueden pasar lo mismo, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pensaba? Y bueno, yo creo que a los hijos hay que darles amor, hay que escucharlos, hay que tener propuestas y dejarlos que vayan haciendo su experiencia, acompañarlos en su proceso de vida, ¿no? Es decir, cuando a mí me detuvieron, yo tenía una nena, tengo 4 hijas mujeres, y una tenía 6 años, otra tenía 5, otra tenía 4, y la más chiquita no tenía 1 año todavía. Yo acá estaba sola, a mi marido lo habían detenido antes, o sea que él estaba detenido y me detienen a mí también. Mis padres, por suerte, me ayudaron, se vinieron de Córdoba para poder, se hicieron cargo de mis 4 hijas. Yo he tenido mucha suerte dentro de estas situaciones, ¿no? Porque he podido mantener la familia. Yo decidí venirme a Corrientes porque mi marido estaba preso en ese momento en Resistencia y no quería romper la familia y las relaciones y vivir, y por eso digo que he tenido mucha suerte porque he podido hacer eso, ¿no? Es decir, trabajar, mantenerlas, viajar, después, qué sé yo, recorrer prácticamente todo el país para poder visitarlo al padre y no perder contacto, y a la vez aceptar las posiciones y los planteos que tenían ellas. Y bueno, yo por eso digo, creo que he tenido mucha suerte. Estamos a pocos días del 24 de marzo, el jueves que viene nada más, unos pocos días. Cuando llega la fecha, bueno, esta fecha en particular, ¿qué
¿Qué piensa? Y bueno, creo que fue una de las cuestiones más dolorosas que pasó el país, no solamente por la confrontación de guerra y la arbitrariedad en el poder, sino los 30.000 desaparecidos. Significa que hay familia que ni sabe de sus hijos, todavía hay madres que siguen buscando, y no hay ni siquiera una reparación en relación a todas estas cuestiones que... por eso creo que más allá de esta cuestión sentimental que puede sentirse en relación a las pérdidas, esto también es un lugar que tiene que servir de enseñanza. No nos tenemos que olvidar que han pasado esas cosas en el país. No nos tenemos que olvidar que esto nunca fue un interés y una decisión de los argentinos. Nosotros tenemos que decir, bueno, plantearnos cómo van a ser las reglas de juego para convivir mejor y cómo hay muchas cosas que hay que cambiar en las leyes, en las formas de organización, si tenemos un sistema de gobierno que es, digamos, ahora con el tema de la deuda externa pone en evidencia lo difícil que es poder acordar, ser objetivo, esto que decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Realmente se va a poder evitar esto que por ahí cantaban en mis épocas? Estaba un grupo que eran los solimareños y cantaban sí. Y decía en otoño y en invierno, en verano y primavera, cuando la cobija es corta, las patas quedan afuera. Claro. Y realmente el presupuesto es una cobija corta. Es decir, ¿quién se va a quedar con los pies afuera? ¿Cómo vamos a evitar eso? ¿Se puede el Estado decir cuáles son las propuestas? ¿Cómo se puede pensar, resolver? Porque las pequeñas cosas, es decir, hay que replantearlas, compartirlas. Pero lo más difícil es esa parte, esa palabra simple que dijo, que es acordar. Exacto. Escucharnos. Corrientes, con lo que ha sufrido con este incendio y con todo esto que está pasando. ¿Cómo nos vamos a poner a sentarnos a debatir cómo se puede mejorar, relacionar? Pero Marta, ¿cómo vamos a hacer eso si todo el tiempo nos están incitando al odio al otro? Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? Por eso decía, bueno, ¿qué sentido tiene que presentemos este libro y demás? Bueno, que cuando nos escuchamos y podemos hablar y demás, podemos encontrar salidas. Si no nos escuchamos, es muy difícil eso. Muchas veces nos escuchamos, pero tampoco no sé si nos queremos escuchar realmente o queremos encontrar la respuesta del otro. Exacto, claro. Es decir, estamos en relación a esto que planteaba recién, ¿quién tiene la verdad? Y la verdad es un proceso de construcción y que tiene un atravesamiento histórico particular. ¿Quién tiene la verdad? No hay verdades imperecederas. Claro. ¿No? Nosotras en Libertad reúne el testimonio de ustedes de lo que pasó y de lo que les ha pasado en estas 3 décadas ya que ha transcurrido de todo aquel suceso. La verdad, yo antes de ingresar al aire decía que esta es una nota con delay porque yo recordaba vívidamente lo que fue el testimonio de ella en la causa Rey 9 que se llevó a cabo acá en Corrientes, y siempre me motivó mucho cuando escuchaba su historia, y que todavía recuerdo, en aquel juicio emblemático, que quizás no se tiene del todo la referencia, pero Corrientes fue un lugar emblemático porque fue, después de Capital Federal, el primer lugar que se hizo un juicio a los militares. El primer lugar en la República Argentina, con una sentencia ratificada por la Corte, con una sentencia que no se objetó. Algún día quizás tengamos que hacer también una suerte de decir un reconocimiento cuando tantas veces echamos culpas al Poder Judicial. Bueno, el primer lugar a nivel país que se hizo este tipo de juicios y que se llegó a una sentencia. Marta, gracias por venir, muy amable. ¿Pasó bien? Muy bien, muy bien. Sí.
Bueno, me alegro que haya venido. Muchas gracias por compartir con nosotros. Marta Álvarez, uno de los testimonios de Nosotras en Libertad. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.